que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. ¿Todos? Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Pueden tomar asiento? Dice la palabra de Dios que nos está hablando acerca del nacimiento de Jesús. Y vamos a ver unas cuantas cosas acerca de lo que la Biblia nos habla acerca del nacimiento de Jesús de la manera profética. Se promulga un edicto dice acá, de parte de Augusto César, que era el encargado romano emperador que tenía en cierta manera sitiada o tomada todas esas regiones, y él ponía a gobernadores en los lugares en donde él tenía ese dominio, y entonces Sirio era el gobernador en esa área, en esa región. Pero dice la Biblia, versículo 13, iban todos para ser empadronados. Era un censo y tipo un registro de todos ellos, para no solamente ser censados, pero también para saber quién tenía también que pagar sus impuestos. Todos tenían que dar razón en dónde vivían, dónde estaban. Tenían que ellos que llegar a los lugares de donde ellos eran, cada uno a su ciudad de donde ellos pertenecían. Y entonces José, dice la Biblia, que vino de Galilea. Ellos vivían allá en Galilea, al norte de Belén, en la ciudad de Nazaret. Él vivía, entonces vienen de Galilea a Judea, a la ciudad de Belén. Entonces tenemos acá dos regiones. La primera, que es Galilea, no eran necesariamente estados, sino simplemente se les reconocía como regiones, y era la región de Galilea, y tenemos la región de Galilea, y tenemos la región de Judea, que era otra región donde pertenecía. Ahí estaba Belén, ahí estaba Jerusalén, ahí había varios lugares. Y entonces sube, porque dice la Biblia, subió de Galilea. Ahora, Galilea está al norte, porque dice la Biblia, subió del norte hacia el sur, porque Galilea está en un llano, más o menos, y Jerusalén y Belén están en la montaña. Es como ir de Iguala a Guerrero, subir de ir de Iguala a Guerrero, como subir a Tasco, o como ir, no sé, de Jalapa a Puebla, o de Cuernavaca ir a Tres Marías. Entonces se notaba que había una diferencia, y por supuesto uno tenía que ir subiendo y subiendo y subiendo y subiendo para ir hacia Belén y hacia Jerusalén. Belén y Jerusalén son entonces lugares un poco más frescos que Nazaret, muchísimo más fresco que Jericó. Jericó están casi al nivel del mar, al norte del Mar Muerto, a la orillita casi del Mar Muerto, y Jerusalén está en la montaña. De tal manera que por eso dice, subió de Galilea a Belén, por cuanto dice, era de la casa y de la familia de David, para ser empadronado. Sube él con María su mujer, y dice, ella estaba encinta. Versículo 6, y aconteció que estando ellos allí,
llegaron, se cumplieron los días de dar a luz. Versículo 7, y dio a luz a su hijo, ¿qué dice? Primogénito. ¿Por qué primogénito y no unigénito? Porque fue el primero de varios. ¿Se acuerdan que dice la Biblia? He aquí tu madre María y tus hermanos están allá afuera esperándote, le dicen al Señor Jesús cuando está dentro de la sinagoga. El Señor Jesús tenía más hermanos. Uno de ellos escribe Santiago, uno de los hermanos del Señor Jesucristo. Versículo 5, entonces, versículo 7, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Entonces hizo dos cosas: lo envuelve en pañales y lo pone en un pesebre. Y dice, no había lugar para ellos en el mesón. Hay ciertas cosas que se cumplen cuando todo esto está sucediendo. Cuando el ángel de Jehová, y es el arcángel Gabriel, que era el que daba las buenas noticias, Miguel es el que venía y daba las malas noticias. El arcángel Gabriel era el que daba buenas noticias. Y un día, hermano, hermana, si se le aparece el arcángel y comió usted mucha pizza o muchas enchiladas, y se le aparece el arcángel Gabriel y dice, te vengo a dar noticias, hay que preguntarle, ¿cuál es tu nombre? Y dice, Gabriel. Va a decir, ¿verdad? Buena noticia. Pero si viene y le preguntas, ¿cómo te llamas? Y dice, Miguel. Entonces, malas noticias. A lo mejor esta noche vienen a pedir tu alma, amén. Pero aquí era Gabriel, y Gabriel le da esta noticia a ella, a María, y se le aparece en sueños a José. Y entonces, proféticamente hablando, ellos están en Nazaret, en la región de Galilea, y el Salvador iba a nacer en Belén. ¿Cómo esto iba a suceder? Si José era estudioso de la Biblia y era algo que se daba el estudiar la Biblia, si él hubiera sido estudioso, que yo me imagino que sí, él hubiera dicho, wow, ¿cómo es que estamos acá en Nazaret? Bíblicamente hablando, o no tenían la Biblia, pero en las escrituras dice que el Salvador va a nacer en Belén. ¿Será que tengo que tomar un viaje? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Se habrá equivocado el arcángel Gabriel para darnos a este Redentor, a este Salvador? Pero Dios no se equivoca, amén. Dios tenía un plan. Dios sabía que se iba a hacer este empadronamiento, este censo, esta recaudación de impuestos, y todos tendrían que regresar a su lugar de donde era su familia. En este caso, José era de la familia de David. Y el linaje del Salvador, ¿de qué familia tenía que venir? De la misma familia de David. Dios no escoge aún por el linaje de la mujer, el linaje del hombre. Dios sabía a quién estaba escogiendo. Dios lo tiene todo bien planeado. A Dios no se le escapa nada. A nosotros se nos podrían olvidar ciertas cosas. Se nos llegan a olvidar ciertas cosas que cuando decimos, ay, aquí la regué. ¿Por qué se me pasó esto? Primero, cuando bajamos la máquina del carro y todo, bajamos, incluyéndome, ¿verdad? Todos nosotros. Y después la volvemos a montar. Dicen, ay, se me olvidó poner los tornillos, o sacar los tornillos, y tenemos que desarmar todo porque no planeamos muy bien todas las cosas. Dios tiene un plan perfecto desde la creación del mundo. Su plan es perfecto. Nosotros somos quien regamos y no hacemos bien las cosas, pero a pesar de nosotros, Dios tiene un plan perfecto. El plan perfecto era que de la familia de David iba a nacer un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces vamos a ir a Miqueas capítulo 5. ¿Dónde iba a nacer? Primero que nada, en estas
¿Qué dice la Biblia del nacimiento de Jesús? Que nacería, número 1, en Belén. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Un versículo un poquito difícil de encontrar, pero Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Dice, allá en Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¿De dónde iba a nacer el Salvador? En Belén. Por eso allá en Mateo, vean conmigo allá a Mateo capítulo 2, Mateo capítulo 2. Y llegan acá los magos del oriente y preguntan en el versículo 2, ¿dónde está el rey de los judíos? Y entonces versículo 3 dice que Herodes se enoja y versículo 4 manda a traer a los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo y les pregunta dónde había de nacer el Cristo. Ahora, Herodes como que tenía por ahí una remota idea de que iba a venir un Salvador, un rey de los judíos. No duda de que iba a nacer, pero duda del lugar donde iba a nacer, porque no conocía muy bien las escrituras. Y entonces hay quienes sí conocen bien las escrituras, que son los principales, los escribas. Ellos se la pasan estudiando las escrituras. Aun cuando se la pasaban estudiando las escrituras, no hacían las cosas muy bien. Pero estos hombres le dicen a Herodes, y le dicen ahí en el versículo 5, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces estos escribas y estos sacerdotes sabían dónde iba a ser. Ellos dijeron, así está escrito. Y a mí me encanta cuando la Biblia dice, así está escrito. Porque, por ejemplo, en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 dice, Jesús viene otra vez. Cuando alguien, hermano o hermana, te pregunte, ¿a poco Jesús viene otra vez? No solamente responde, sí, Jesús viene otra vez, pero responde, así está escrito. Una, porque reafirma nuestra fe. Y otra, estamos validando nosotros las escrituras. Cuando nosotros decimos, así está escrito. La Biblia es el libro profético más seguro. Y es lo que debemos de recordar constantemente. Tenemos que recordar que la Biblia es el libro profético más seguro. Y tenemos que estudiarla más. Pero cuando algo está por suceder y la segunda venida de nuestro Señor Jesús está por suceder, debemos de recordar, así está escrito. Así está escrito. Cuando alguien me pregunta acerca del Salvador, de Jesús, y nos dice, pero ¿cómo yo sé que Él me va a salvar? Bueno, pues hay que responderle, así está escrito. Así estaba escrito que iba a nacer en Belén y así sucedió. Así estaba escrito que Él iba a ser Emmanuel, Dios con nosotros, y así sucedió. Así estaba escrito esto y así fue, y porque así está escrito, así va a ser. Así está escrito. Oh, pero la Biblia lo escribieron hombres, ¿y cómo sabemos? No, así está escrito, y lo que estuvo escrito sucedió. Por ejemplo, así estaba escrito que más de 50 profecías se cumplieran
durante toda la vida del Señor Jesucristo. Ahorita estamos viendo solamente las de su nacimiento, pero más de 50 profecías fueron escritas de toda la vida de Cristo. Así estaba escrito y así sucedieron. Entonces eso me aclara que va a suceder, que así será. Número uno, entonces, así estaba escrito que nacería en Belén. Pero tú, Belén Efrata. No vamos a entrar ahí, pero ya en Jueces capítulo 6, Dios habla con Gedeón y le dice: Gedeón, yo te quiero usar a ti. Y Gedeón, ¿qué le contesta? Ay, Señor mío, ¿por qué de mi familia somos los más pobres? Y dice, y la familia más pequeña, la familia de los efrateos, de Efraín. ¿Por qué era la familia de Efraín la más pequeña? La última. ¿Por qué habrá sido la más pequeña? ¿Por qué era la más pequeña? Porque eran los que menos se reproducían. Pequeña no en territorio, pequeña en número. ¿Por qué habrá sido? ¿Se acuerdan que un hombre llega con su mujer y a la mujer la destazan? ¿Y quién lo hizo? Los de Efraín. Y este hombre manda todas las piezas de esta mujer a todos los pueblos diciendo: no es justo, mataron a mi mujer. Y entonces todos se levantan y todos van y matan a todos los de Efraín. Quedaron unos cuantos. Y por eso esa familia era la más pequeña. Era la más pequeña, pero aún así era la más pequeña porque los habían exterminado casi a todos. Y entonces por eso después empezaron a reproducirse otra vez, a casarse. Salen unas mujeres del campo en la fiesta, en las danzas, y las agarraban, las robaban y entonces empezaron otra vez a multiplicarse. Muy bien, pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio. Miqueas 5:2. ¿Por qué desde el principio? Porque el Señor Jesús es desde el principio. Nuestro Salvador es desde el principio, desde los días de la eternidad. Él vive, Él siempre ha sido, Él siempre es y Él siempre será. Número uno, entonces, ¿qué nos dice la Biblia del nacimiento de Jesús? Que nacería en Belén. Número dos, que nacería de una virgen. Dice la palabra de Dios que vamos a ir a Mateo 1, versículo 23. Versículo 22 dice: porque esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Isaías 7:14 es la referencia a la cual hace mención en este lugar. Isaías 7:14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Y Emmanuel qué quiere decir? Dios con nosotros. Entonces, aquí encontramos algo muy difícil. Aquellos que conocen de la biología saben que una virgen no puede dar a luz. ¿Ven? No puede dar a luz. Entonces, lo que aquí sucede es algo sobrenatural. Es algo que es simplemente un milagro de parte de Dios. Cada concepción es un milagro de parte de Dios en sí. Pero este acontecimiento en donde en Isaías y ahora cuando sucede con María, es un acontecimiento sobrenatural. ¿Por qué?
Porque tenía que venir un Salvador. Iba a nacer en Belén, pero no iba a nacer. ¿Se acuerdan de Abraham? De Abraham, cómo Ismael fue, se le llama el hijo en la carne. ¿Por qué? Porque Abraham dice, bueno, esto es imposible que aquí con Sara yo pueda tener un hijo. Le voy a ayudar a Dios. Y Sara también dice, pues le ayudamos a Dios. Y dice, pues aquí está Agar. ¿Y qué te parece? Y dice Abraham, oye, qué buena idea. Todas tus ideas son bien malas, pero esta idea me gusta, ¿verdad? Y entonces Ismael es un hijo en la carne, pero su hijo Isaac ahora es el hijo de la promesa, en donde él tiene que esperar. Y ciertamente fue hijo entre Abraham y Sara, pero era el hijo de la promesa, el que realmente valía. En este caso, con Jesús, José hubiera dicho, oye, pues Dios ya te escogió, pues le vamos a darle una ayudadita a Dios. El arcángel Gabriel dice, no, Dios pondrá en ti ese bebé de manera sobrenatural y tú permanecerás siendo virgen, pero tú vas a tener este bebé. Y eso fue lo sobrenatural, porque entonces José encuentra que María ahora estaba embarazada y dice, ¿qué hago? La voy a tener que denunciar, lo hago, no, mejor la dejo sin que se haga esto público porque la amo mucho y no quiero que la maten a pedradas. Y entonces tiene ese sueño y dice, no, ¿sabes qué? Esto es lo que ha sucedido. El santo ser que nacerá, ¿verdad? Es hijo del Altísimo, es hijo de Dios. Y tienes que creer esto, José. Y José tuvo que creerlo. Imagínate, hermano soltero, si antes de que tuvieras casado, ves que tu novia está embarazada y te dice, oh, no, no te preocupes. Este es un santo hijo de Dios. Tú vas a decir, estás loca, ¿verdad? Y vaya, hasta luego. José, ¿qué hubiera pensado? Pero José tuvo que tener fe y haber creído en Dios y haber sabido que sí, la noche anterior no comí muchos chilaquiles, ni pavo, ni romeritos, ni todas estas cosas. Ciertamente Dios se ha manifestado en la vida de María. Él lo tenía que creer. Y cuando nace, él sabía todo lo que estaba sucediendo, todos los tiempos se estaban cumpliendo, todo lo maravilloso de esta época, de cuando por 500 años no hay profecía, no se escucha nada, y de repente empiezan a darse ciertos acontecimientos anunciando ahora la venida de Cristo. Cuando nosotros tuvimos nuestra independencia, no tiene mucho tiempo, a 1821, hace 200 años. Imagínate, hace 200 años nuestra independencia. El descubrimiento de América hace 500 años aproximadamente. Entonces, por 500 años ellos, permaneciendo el pueblo de Israel, siguiendo a Dios, siguiendo las Escrituras, esperando al Redentor por 500 años, y de repente se empiezan a dar todos estos acontecimientos. Ciertamente fue algo muy, muy, muy representativo en la vida de María y en la vida de José, que finalmente el Salvador, el Redentor iba a nacer, iba a cumplir lo que él dijo. Ahora, ¿cuánto tiempo esperaron? De que no había profecía, hubo un espacio de
de que no se supo nada, no había profeta, no había predicador, nada por 500 años. Y finalmente todo esto sucede. Pero ¿sabes qué, hermano? Tristemente hay judíos, la mayoría de ellos, que aún están esperando que suceda precisamente lo que ya sucedió. Si el pueblo de Israel, y no estaban esperando 500 años, simplemente estoy diciendo que por largo tiempo no pasó nada, porque estas profecías de Isaías, de Jeremías, hablando a David, habían ya sido por cientos de años más. Pero el pueblo de Israel ahorita en nuestro tiempo, desde esos 500 años, y sucede, ahora ya han pasado 2000 años. Eso quiere decir que desde los últimos acontecimientos proféticos para el pueblo de Israel han pasado 2500 años y ellos aún están esperando al Redentor, al Mesías. Y es triste, y hay que orar por el pueblo de Israel para que sean salvos, pero ya sucedió. Número 2, ¿qué dice la Biblia? El nacimiento de Jesús, que nacería de una virgen, un acontecimiento sobrenatural. Esta virgen tan querida, María, ¿se quedó virgen? ¿Pura? ¿Señorita? No. ¿Por qué? Porque tuvo más hijos. Entonces, si yo me refiriera a ella en mis días, en nuestros días, sería, ¿cómo le podríamos llamar? Impreciso continuar llamarla, oye, ¿cómo estás, Virgen María? No, ¿verdad? ¿Por qué? Aún ella ciertamente fue virgen porque Dios puso en ella el Salvador y nació, pero después de eso ya no tiene relevancia, ya fue una mujer normal, casada, una mujer especial sin duda, una mujer que Dios usó sin duda. Pero cuando José se refería a ella, no le decía, hey, vente para acá, mi virgencita. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no era virgen. Tuvo más hijos, tuvo más bebés, tuvieron más familia. Ella ciertamente estaba casada, pero en el tiempo en que ella tuvo este bebé tan precioso, ella fue virgen. Ahora simplemente en el cielo ella es María. Nadie la ve ahí oye, ¿cómo estás, Virgen María? Perdóname, ¿verdad? Pero dime señora, señorita. ¿Cómo? No es al revés, ¿verdad? Aquí, señora, tu abuela, dime señorita, algunas todavía, pero allá al revés, ¿verdad? Dime señora, yo ya soy señora María, o llámame hermana María. Ok, y vean lo que dice Mateo 1:23. Número 3, ¿qué dice la Biblia? Que nacería un Salvador. Un Salvador. Mateo 1:23 dice, aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ella tendría a este Salvador y Redentor. Salmos capítulo 130, versículo 8. Ve lo que dice, y en Isaías capítulo 9. Pero Salmos capítulo 130, versículo 8 dice, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. ¿De quién está hablando? De Jesús. Jesús es el Redentor. Jesús es el Salvador, el Hijo de Dios. Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este niño
nacido sería un Salvador, un Redentor, un Dios fuerte, un Padre eterno, un Príncipe de paz. Este Jesús no era un simple Jesús. Este Jesús era un Salvador. Por esa razón, estos hombres del oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿no es cierto? Amén. Pero estos hombres del oriente, por esta razón, se arrodillaron completamente ante él, porque lo reconocieron como el Salvador, el Redentor, como Dios fuerte, Padre eterno. Y nosotros debemos de reconocer a Jesús como nuestro Salvador también. Darle la honra y la gloria a Él y decirle: Señor Jesús, gracias. Gracias por ser nuestro Salvador. Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos